Bendiciones a todos, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por una vez más poder estar aquí junto con ustedes mediante este medio para así poder aprender más acerca de temas relacionados con el Evangelio, de temas relacionados con la palabra del Señor. Y como bien sabemos, hemos iniciado este curso virtual o esta serie hablando acerca del posmodernismo y vamos a ahora a continuar con la segunda parte, pero antes de eso quisiera recordar un poco qué se habló en la clase pasada de forma muy resumida. Recordemos que hablamos pues que en esencia el posmodernismo hace referencia a volver los valores o la moral en cierto modo en un sentido subjetivo y volverlo relativo, o sea, para el que la verdad es cambiante, no es absoluta, y pues obviamente esto se convierte en un atentado para la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor nos habla verdades absolutas, verdades que no son cambiantes, verdades que por más que pase el tiempo van a seguir siendo las mismas. Y realmente, bueno, o sea, como lo hemos venido hablando, este posmodernismo ha causado una serie de, o ha tenido una serie de características degenerativas para el hombre, claro está. Y la última que hablamos la clase pasada fue acerca de el fracaso del desarrollo personal, ya que esta idea postmoderna ha hecho de que el sistema de pensar o uno de los sistemas de pensar del hombre los lleve a querer encontrar contentamiento o plenitud de vida en querer tener cosas materiales. Y eso lo ha llevado a un fracaso en el desarrollo personal, lo ha llevado a la depresión y lo que es más triste, lo ha podido llevar a muchas de esas personas al suicidio. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque sencillamente el Señor nos diseñó para encontrar plenitud y gozo en Él. Y por eso una de los medicamentos más vendidos hoy a nivel mundial son pastillas o medicamentos para la depresión, ya que, y es interesante porque el hombre hoy, a diferencia del hombre anterior o años atrás, anteriormente se veía la esclavitud, anteriormente se veía el racismo, anteriormente se veía cómo se denigraba o cómo se le cerraban algunas oportunidades o algunos privilegios a las mujeres, como el estudiar, y entre otras. Y vemos cómo la sociedad de antes era más fuerte en el carácter, pero vemos que la sociedad hoy, además de que no tiene ninguno de esos problemas que mencioné, tiene más oportunidades, tiene más beneficios, tiene más comodidades. Y lo más trágico es que aún teniendo todo esto y no teniendo los problemas de antes, estamos en una época donde hay más suicidio, donde hay más depresión, donde hay más amargura y problemas. ¿Y esto por qué pasa? Porque la sociedad ha creído de que la plenitud y el gozo lo van a tener es en lo que tienen. Y eso lo que los ha llevado es a la depresión. Y ahí se cumple ese conocido libro de Eclesiastés que nos habla acerca de que la vida es vanidad, de que todo lo que hay debajo del sol es completa vanidad. Y resume Salomón, apodado como el predicador en este libro, diciendo de que el único propósito del hombre, o le aconseja a los jóvenes que a lo que más se dedique a hacer es agradar al Señor y obedecer sus mandamientos y a guardarlos. Entonces vemos cómo esto se ha venido reflejando, y hoy vamos a continuar hablando de ciertas características o otras características con relación al posmodernismo. Obviamente, y vuelvo, lo repito, características degenerativas que han afectado incluso a la iglesia. Y de la que quiero hablar ahora es acerca de las facturas de la moda. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a leer. Mire lo que dice: si antaño las ideologías seguían a sus sustentadores, sacrificio y abnegación, actualmente la moda solo procura el bienestar inmediato de las personas. Y esto es tremendo, porque ahora vemos a una generación
más que todo se ven los jóvenes, pero realmente es en todas, que lo que más le interesa es el ahora. Lo que más le interesa es la apariencia de hoy. Lo que más le interesa es sentirse aprobado en el día de hoy. Y han perdido lo que se llama como sacrificio, lo que se llama como esfuerzo. Ahora todo lo quieren fácil. Un joven prefiere, en ocasiones, prefiere más que trabajar, prefiere primero, más que estudiar, lo primero que quiere es conseguir dinero lo más rápido posible. Obviamente que esto, estoy hablando de forma general, en todos los casos no aplica y no quiere decir que sea malo en todos los casos, pero en cierto modo, en un sentido general, vemos cómo las personas hoy todo lo quieren fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio. Vemos cómo las personas, en cierto modo, están más interesados en el bienestar de hoy, en querer sencillamente agradar a las personas, en ese sentido de aprobación, sentirse aprobada hoy, sin ningún esfuerzo. Todo lo quieren sentir o lo quieren tener fácil. Así han creído que como la comida, la ropa, se puede pedir de forma instantánea, y muchas otras cosas. Han creído que así en la vida muchos de los logros también, muchas de las cosas las pueden obtener de forma fácil, y eso lo que los ha llevado es a degenerarse más de forma moral, a mentir más, a ver más asesinatos, a ver más delincuencia en todas las áreas, en todas las profesiones, y vemos eso en nuestra época. Así que una de las características es esa, y es que la moda ha, ha tomado las riendas y ha mostrado cómo el hombre se interesa más por la apariencia de hoy, por la apariencia del momento, y no por un aprovechamiento en su crecimiento personal. Entonces, quiero que sigamos leyendo, porque esto ha generado algo, y esto ha generado algo que es el individualismo. Ha generado una competencia donde lo que más interesa es yo tener más que la persona de al lado, donde lo que interesa es que yo tenga más que mi vecino, lo que interesa es que yo tenga más que mi amigo, lo que interesa es que yo pueda mostrar más ante los demás. Entonces, quiero tener la mejor casa, quiero tener lo mejor dentro de ella, los mejores muebles, el mejor televisor, quiero tener la mejor profesión, quiero tener una especialización, pero con el único motivo, no de, obviamente, crecer y darle gloria a Dios por medio de eso y servir a los demás, sino yo sentirme mejor que los demás, sino yo sentirme mejor que el que está a mi lado, que mi vecino, sino que en el interior yo lo que quiero es que las personas en el barrio lleguen a la conclusión de que mi casa o mi estabilidad es la mejor en todo ese sector. Entonces vemos cómo hay una competencia secreta, por así decirlo, una competencia que no es conocida, pero que en el interior lo está en cada uno de ese tipo de personas que manejan ese tipo de pensamiento. Entonces vemos cómo el querer aparentar, el querer tener más hoy, el querer que con la moda ser el mejor, ser y tener lo último, eso ha llevado a crear un individualismo y crear del mismo modo una competencia con los demás. Y recordemos, hermanos, que nuestro crecimiento espiritual no es para aparentar, no es para mostrar más, no es para ser más que los demás. Dice la palabra que es para servir a los demás, es para ayudar a los demás. Y entender también que todo lo que tengamos es por gracia y favor del Señor. Entonces, esto a veces se ve reflejado en la iglesia, en el sentido que a veces de forma ministerial hay una competencia secreta, hay una competencia entre predicadores, una competencia entre salmistas, una competencia entre cualquier tipo de servicio en la iglesia, donde yo quiero ser el mejor, donde yo quiero que la iglesia diga que yo soy el mejor maestro, que yo soy el que mejor predico, que yo soy el que mejor canto, que yo soy el que mejor controla toda la parte de multimedia, de audiovisuales. Entonces vemos cómo dentro del ministerio también se ha metido esa idea posmoderna,
manifestada en ese egoísmo, en ese individualismo de querer mostrar más y no querer reconocer que yo soy una pieza adicional que engrano con los demás hermanos, con los dones de los demás, junto con los míos, para poder servir a los demás y no una competencia. Entonces es peligroso, hermano, que este tipo de moda se meta en la iglesia, esa moda tan destructiva que puede acabar con el cuerpo de Cristo, porque lo que hace es que el brazo trabaje por un lado, el pie trabaje por un lado, el otro brazo trabaje por otro lado. Simplemente lo que crea es una separación a causa de ese individualismo por querer competir y no por querer servir a los demás. Entonces sí tenemos que estar muy atentos, que nosotros no caigamos en esa idea, que nosotros no caigamos en ese tipo de pensamiento, porque no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a la iglesia y afecta al cuerpo del Señor. Entonces quiero que sigamos leyendo. Mire lo que dice: este individualismo, bueno, es una lucha sin cuartel por tener más que el vecino. Se vive para aparentar más de lo que se es. El afán por presumir frente a los demás es la manifestación narcisista irreprimible de nuestra época. Recordemos que narcisismo es querer ser el centro. Entonces lo que se busca es eso, es yo ser el centro por medio de tener lo último en tendencia, yo ser, por así decirlo, el que marca la moda en mi barrio, el que marca la pauta de lo nuevo en mi barrio y dentro de la iglesia, obviamente llevándolo al contexto eclesiástico, perdón. Entonces sigue diciendo: por culpa del Dios de la moda, los seres humanos estamos padeciendo crisis de comunicación, soledad, depresión, infelicidad, y como vimos, se nos está abriendo de par en par la oscura puerta del suicidio. Todo lo que es moda pasa de moda, pero sus amargas facturas son las que hoy estamos pagando. Y esto pues obviamente es lo que habíamos hablado de cómo ese interés pues por querer tener más y más y más ha mostrado que la infelicidad en el hombre, al ver al final de todo lo que ha conseguido que nada de eso lo llena y simplemente lo que genera es depresión, amargura, y todas estas cosas que lo único que hace ver es que nos hace falta lo que realmente necesitamos, y es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, o la presencia del Señor de Jesucristo para la vida de aquellas personas que practican esto, y a veces esto también se ve en la iglesia, y por eso a veces muchos desertan del camino del evangelio, y como lo dice Apocalipsis, se vuelven en unos cobardes por dejar ese camino, por preferir inicialmente, o por preferir primordialmente el querer aparentar, el querer mostrar más. Al final se van a dar cuenta de que nada de eso los va a llenar, de que nada de eso les da felicidad. Y al final, cuando ven que eso no les llena, no les produce, lo que hacen es desertar, es irse. Lastimosamente esto se refleja mucho en muchas personas, pero a veces esto se refleja mucho en aquellas noticias de famosos, de personas que eran famosas en el mundo secular, y cuando se convierten a Cristo ya lo vemos a los 2 3 meses cantando, sirviendo, siendo pastores, sin formación inicial, y luego no pasa el año, más de 3 años, y vuelven y otra vez se apartan. ¿Por qué? Porque lo primero que buscaban no era servir a los demás, sino ellos querer ser tendencia, querer ser el centro dentro de la iglesia ahora. Entonces, importante este punto, que lo tengamos en cuenta también en nuestra vida y aplicación diaria como cristianos. Perfecto, ahora vamos con otra característica que ha causado el posmodernismo dentro de nuestra sociedad, y del mismo modo dentro de la iglesia de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor. Y otra característica tiene que ver con esto, y es que ha habido una pérdida de la fe en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a leer esta frase o este pequeño párrafo para poder explicarlo mejor. Bien, lo que dice: lo que hay que hacer según ellos, cuando se dice según ellos se refiere a según la idea postmodernista de ahora, es vivir el presente sin preocuparse para nada de lo que ocurrió en el pasado, ni lo que nos deparará el futuro. Es decir, en otras palabras, como que, bueno, esa frase típica de que nadie
que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. En esta idea posmodernismo ya está perdiendo validez. Ya ahora nadie está interesado en qué es lo que pasó anteriormente para no volver a cometer esos errores. Y no me estoy refiriendo en la parte política, no estamos haciendo énfasis en esa área, estamos haciendo énfasis más que todo en la parte moral del individuo, en la parte sí, sociocultural, de cómo se comportan las sociedades en esta época. Y es que, por ejemplo, una persona que por las consecuencias de la fornicación, del adulterio, ha tenido graves consecuencias, una persona posterior a su época no va a estar interesado en ver las malas consecuencias y decir, bueno, no puedo adulterar y fornicar porque me puede pasar lo mismo. No, o sea, nadie está interesado en la historia en ese sentido, nadie está interesado en querer saber qué pasó anteriormente para él no volverlo a hacer dentro del contexto sociocultural, dentro del contexto moral. Cada uno va a hacer lo que quiere hoy, lo que le plazca, lo que más le dé placer. A eso hace referencia la pérdida de la fe en la historia, y está más que todo centrado en la parte de la iglesia. Lastimosamente estamos viviendo una época donde quizás muchos hermanos, muchas personas están más interesados en estar pendientes en qué es lo que le va a pasar en el futuro, en vivir un cristianismo bastante superficial, bastante light, como se dice en muchas ocasiones, pero a veces no se crea el esfuerzo, no se crea el hábito de estudiar la historia de la iglesia, quizás de estudiar cuáles fueron las herejías de la iglesia anteriormente, cuáles fueron las luchas o los debates teológicos que existían a lo largo de la historia, los acontecimientos de la historia en la iglesia. ¿Para qué? Para no volver a repetirlos. Y en muchas ocasiones, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, a veces se vive algo, y es que se repiten los mismos problemas doctrinales, los mismos problemas heréticos que ya habían sucedido anteriormente y que ya se tiene una base para poder solucionarlos en el presente, pero como no hay interés en eso, no se hace un esfuerzo, eso crea graves consecuencias y hace que la iglesia vuelva a cometer errores que anteriormente se habían cometido y que se podían evitar si se hacía ese esfuerzo ya mencionado. Mire lo que dice: la antigua creencia de ciertos historiadores de que el conocimiento del pasado era la clave del futuro se ha sustituido hoy por la convicción de que los conocimientos históricos solo aportan un incierto saber del pasado y no dicen absolutamente nada acerca de lo que está por venir. Entonces, miren, ahí vemos cómo la sociedad moderna de hoy simplemente no le interesa lo que pasó con sus padres, con sus abuelos, con sus antepasados, para no volver a cometer los mismos errores. Simplemente está interesado en sentir placer y no piensa muy bien en los errores que puedan volver a repetir. Entonces eso, pues, para que lo que tengamos bastante claro. Hoy se quiere vivir sobre la cuerda floja de la inestabilidad permanente. Se procura el pensamiento tolerante y se huye de las valoraciones que impliquen o comprometan. Interesante esto. Hoy ya no se quiere tomar compromisos con relación a ciertos valores de ética y moral en la persona. Simplemente se huye de eso. Se procura más un pensamiento tolerante. Y a veces hay una pregunta una vez que me gustó mucho, que dice, o sea, ¿hasta qué punto la tolerancia puede tolerar la intolerancia? O sea, ¿hasta qué punto la tolerancia puede tolerar la intolerancia? Y pues obviamente la tolerancia no puede tolerar la intolerancia, porque entonces ya no sería tolerancia. Es una pregunta bastante paradójica, por así decirlo. Pero eso es lo que el mundo quiere hoy, es tolerar todo y poder hacer todo lo que yo quiera. Entonces, al tolerar todo, se me permite también hacer todo lo que yo quiera. Y eso con el fin de no comprometerme en nada, ni con nadie. Entonces, eso es lo interesante, lo tristemente interesante de esta época.
Se presume de aceptar cualquier diferencia y de reconocer múltiples posibilidades. Nada es completamente cierto o falso por aquello de que todo depende de la perspectiva. Otra vez estamos en el subjetivismo. Con esta forma tan poco ambiciosa de entender la realidad y la historia, se llega al relativismo y a la provisionalidad. Ese es el gran problema de hoy. ¿Y cómo aplica esto en la iglesia? ¿O cómo esto se está metiendo en la iglesia? Esta idea posmoderna se está metiendo en la iglesia. Bueno, ¿cómo se mete en la iglesia esto cuando se quiere interpretar la palabra del Señor? Hay aquellos que simplemente uno les enseña, les muestra lo que dice la Biblia. La Biblia, en cierto modo, ella misma se interpreta a sí misma. Esa es una ley hermenéutica. ¿Esto qué quiere decir? De que la interpretación está en la Biblia y no está en nosotros. Y cuando uno a la audiencia, en caso de un predicador, le muestra lo que la Biblia dice y qué es lo que la Biblia misma interpreta en ese mismo pasaje con relación o ayudándonos, conectando con otros pasajes y obviamente con su propio contexto, pues ahí mismo está la misma interpretación y el mismo significado. Pero hoy dentro de la iglesia, ¿qué es lo que se dice? Bueno, esa es tu interpretación, eso es lo que tú crees de ese texto. Yo no creo eso de ese texto así, yo lo creo así. Entonces, realmente es un error gravísimo, porque eso está llevando al subjetivismo en la interpretación bíblica, a no dejar de que sea la Biblia la que se interpreta a sí misma, sino que es agregarle un toque de subjetividad y decir, no, esa es tuya, eso es de la Biblia, esa es tuya, la mía es esta. Y ese es un error grave, un error que puede hacer que se creen herejías, o que el mismo error como tal ya se convierte en una herejía, porque ya está desviando, ya no es Dios hablando por medio de la palabra, sino el hombre usando la palabra para hablar él. Entonces eso es tremendo y bastante peligroso, no solamente para el que lo hace, sino para aquellos que lo escuchan, porque pueden verse afectados y su vida espiritual puede correr peligro por seguir a ese tipo de personas. Eh, Aquí hay una tabla, pues obviamente es la misma tabla, de algunos puntos o algunos valores que estaban anteriormente y los valores que hay ahora. Por ejemplo, anteriormente había mucha fe, ahora hay mucha increencia, muchas dudas. Y antes estaba la razón por encima de todo, ahora es el sentimiento, lo que yo siento por encima de todo. Antes era la ética lo que predominaba, ahora lo que predomina es la estética. Antes estaba la culpabilidad, ahora nadie tiene la culpa. Ahora, si yo cometo un error, voy a buscar la forma de echarse a la otra persona. Y así usted puede ver las diferencias que hay entre una época y la otra. Y son diferencias que también, muchas de ellas, no todas, quiero aclarar, pero muchas de ellas también se reflejan en la iglesia. Por ejemplo, anteriormente se buscaba el esfuerzo, el punto 18, este punto de acá, pero ahora lo único que se busca es el placer. Entonces miren cómo hay diferencias entre ciertos puntos y otros. Eh, Anteriormente la gente procuraba el punto 24, anteriormente la gente procuraba lo necesario, ahora la gente se interesa más por el accesorio. Gente que primero compra ciertas cosas como para aparentar, y lo que de pronto no se ve pero es más fundamental no lo quiere comprar. ¿Por qué? Porque lo que busca es aparentar. Entonces ahí vemos cómo es la gran diferencia entre la época de antes y la época después, y llevándola a la iglesia, la gran influencia que esto ha causado. Y para esas son estos temas, para que usted aprenda a discernir, y por medio de la ayuda del Espíritu Santo y obviamente la palabra del Señor, usted pueda mantenerse en la brecha y en el camino o en el sendero correcto. Entonces hay algo que ahora queremos hablar, lo que hablamos anteriormente, pues fueron las características del posmodernismo y cómo algunas de ellas o bueno, cómo cada una de ellas han afectado dentro de la iglesia. Pero ahora quiero centrarme más en hablar del cristianismo como a manera de conclusiones con relación a todo lo que habíamos dado anteriormente, lo que habíamos visto en los puntos anteriores. Y una conclusión es que existe en estos momentos, ha tenido un auge, un crecimiento
eso que se le conoce como la fe cómoda. Ha habido un gran crecimiento en esta. Mire lo que dice. Es aquella que se profesa a un Dios poco exigente, que se contenta con un amor abstracto e idealista, alejado del compromiso fraternal. Y quiero primero pausar aquí, porque se refleja mucho. Ahora se dice que hay un mayor, o en este tiempo se ve como hay más personas diciendo que son cristianas, pero ahora una persona que te diga que es cristiana, realmente a veces uno no confía del todo cuando una persona le dice que es cristiana. ¿Por qué? Porque se ha creado una idea de cristianismo basado solamente en asistir a una iglesia, en publicar citas bíblicas, a veces fuera de su contexto, en la mayoría de veces, pero no hay o no existe un verdadero compromiso con la santidad. No existe en muchas de esas personas que profesan ser cristianas un verdadero compromiso en la búsqueda, la búsqueda necesaria con la presencia del Señor, del estudio bíblico, de la obediencia a sus mandamientos. No, simplemente somos cristianos porque tratamos con amor a las demás personas, y un amor, como dice aquí, en un sentido abstracto, en un sentido de tratarte bien, de respetarte, pero no un amor en el sentido de obedecer, de hacer caso a la palabra, incluso de llegar a exhortar a mi hermano si estoy viendo que está cometiendo algo indebido, como la misma palabra me lo manda, como iglesia, obviamente. Entonces, se busca y se crea a un Dios que no exige. O sea, se vive un cristianismo donde Dios no te exige a ti nada, no te exige santidad, no te exige sacrificio, sino simplemente es un Dios que me da todo lo que yo quiero. Un Dios que me da simplemente lo que yo necesito, o más de lo que necesito. Entonces, en eso en muchas personas se basa el cristianismo, y muchas personas con eso les es suficiente para decir yo soy cristiano. Y bíblicamente eso no es un cristianismo. El cristianismo demanda esfuerzo, sacrificio y una entrega total de obediencia. Obviamente no está mal pedirle al Señor, y por misericordia a veces Dios nos responde y nos da lo que le pedimos, y en otras ocasiones nos da por su gracia más de lo que necesitamos. Pero esto no quiere decir que sea el centro del Evangelio. Entonces eso hay que tenerlo bastante claro. Se trata de un Dios creado a imagen del hombre postmoderno, que nunca pide, o sea, Dios nunca le pide al hombre nada, solo parece estar dispuesto a dar. Entonces ese es el Dios de ahora, no es el Dios bíblico. Es un Dios que no te pide nada, no te pide obediencia, no te pide sacrificio, sino que es un Dios que está dispuesto a dar. Ese es el Dios, entre comillas, cristiano, que muchas personas profesan, pero que no es bíblico, que no es el correcto, que no es necesario congregarse, no es necesario hacer esto o aquello, no es necesario leer la Biblia, o no es necesario estudiar toda la Biblia, no es necesario estudiar doctrina, pero si Dios es bueno y nos bendice, Dios nos da, Dios es bondadoso, pero no hay compromiso, no hay obediencia, no hay sumisión en esas cosas que a nosotros nos cuesta dejar. Y, y lo peor aún es que en vez de buscar una forma o ayuda, consejería bíblica para poder dejarlo, se busca más bien una fórmula bíblica descontextualizada para justificarla y poder seguir practicándola. Entonces, eso es algo grave, y ese es el Dios de ahora. Es un Dios que no te exige, pero sí te da bastante. Debe ser todo lo contrario, porque realmente nosotros no merecemos nada. Realmente con la mera presencia de Dios es algo misericordioso, es algo grandioso. O sea, solo que la presencia de Dios nos acompañe, es algo que no lo merecemos. Ahora cuánto más algo material. Entonces, con esto no estoy diciendo de que no le pidamos a Dios en caso de que necesitemos. Igual Dios lo sabe, pero si usted desea pedírselo, lo puede hacer. No hay nada pecaminoso en eso. Pero realmente el propósito principal de que Dios nos dé, no, eso no es correcto. El propósito principal es nosotros darle a Dios, porque ya Él hizo lo más importante, y es dar su vida por nosotros, en favor a nosotros, para poder nosotros ser justificados. Entonces, esa es la forma jerárquica, por así decirla, en el cristianismo. Yo le doy a Dios porque ya Él me dio a mí.
¿Qué me dio a mí? Se me dio su Hijo. Ya el resto, lo material, como dice su palabra, eso vendrá por añadidura y Dios nos las dará en abundancia, en ocasiones nos las dará solamente lo justo y lo que necesitemos, pero ahí está su palabra en Mateo que nos promete de que así como Él sostiene las aves del campo, como Él sostiene la creación, cuánto más a sus hijos que los va a sostener. Entonces ahí está la promesa, debemos descansar en ella y lo más importante es que nosotros busquemos y nos esforcemos por rendir obediencia y sacrificio a Él. Que sigue diciendo, perdón, siempre preparado para ofrecer momentos religiosos agradables, sentimientos de euforia en determinadas ceremonias multitudinarias, alimento para los necesitados y trabajo para los desempleados que se lo piden con fe. Miren que aquí hay algo interesante. Y es que en ocasiones hay muchas personas que cuando salen de un servicio lo catalogan bueno o muy bueno o excelente con relación al sentido de euforia que hayan sentido dentro de la congregación o en medio del servicio. Pero en pocas ocasiones son pocas personas las que al salir del servicio lo catalogan el servicio si estuvo bueno o malo con relación a la palabra del Señor, con relación a si la palabra fue bíblica o si la palabra confrontó de forma correcta. No, a veces lastimosamente se ve esto y es que el servicio es catalogado bueno o malo por el sentimiento que me haya generado, si lloré o no lloré. Entonces, a veces se cataloga más por lo externo que por lo interno. Y eso es consecuencia de lo que acabamos de leer. Y es que se busca más que la euforia, se busca más que es una manifestación. Pero no se busca, sobre todo lo más importante es un cambio de actitud. Que yo salga con una mentalidad diferente. Porque de nada sirve que yo haya llorado en la iglesia, de nada sirve que yo haya brincado, saltado, si yo al salir de ese lugar no salga con una mente renovada y transformada de lo que se habló con base a la palabra. De nada sirve que yo salga de la iglesia y que lo que haya aprendido, lo que haya visto, no genere en mí un cambio en mi conducta desde ese día hasta el próximo día que yo vaya a la iglesia y desde ahí en adelante. Entonces, eso es lastimosamente la fe cómoda, es una fe más superficial que de esfuerzo y de compromiso con la obra del Señor. En realidad, voy a leer esta parte, en realidad se trata de una creencia egoísta, porque se centra solo en la salvación del individuo, en su propio bienestar personal y en su equilibrio psíquico. O sea, en pocas palabras, la gente va a la iglesia a congregarse principalmente para su bienestar personal, pero en ocasiones no va para ayudar a mi hermano, para compartir con mi hermano, para suplir las necesidades que él tiene, sino que lo más importante es mi bienestar personal. Y bueno, eso es algo que ya hemos hablado, no quisiera ahondar más esto porque ya lo hemos tocado, pero es importante que lo volvamos a recordar y tenerlo en cuenta. Otra conclusión que podemos sacar, ya estamos culminando, y es que se levanta una fe emocional. Mira lo que dice. Una de las principales características de la cultura postmoderna que se señaló en su momento fue el auge del sentimiento frente al declive de la razón. En otras palabras, lo que habíamos dicho, hay más interés en que se pueda ver una manifestación de llanto, de brinco, de euforia, y eso está por encima de un cambio de mentalidad por medio de la enseñanza, un cambio de mentalidad por medio de lo que se haya dicho, expresado, un cambio de actitud por medio de lo que el predicador haya dicho con base a su palabra. Entonces se busca más que todo el sentimiento, la euforia, que la misma palabra transformando nuestra conciencia, nuestra mente y del mismo modo transformando nuestra vida. Entonces esa es la fe emocional. Es menos doctrina, menos estudio, pero más manifestaciones, porque incluso en este punto a veces se llega a confundir lo que es llenura del Espíritu Santo, porque a veces creemos que la llenura del Espíritu Santo se refleja es en las manifestaciones,
creemos a veces que la llenura del Espíritu Santo se refleja es en el danzar, en el baile, en el hablar en lenguas, en el brincar, en hacer cualquier tipo de acción física. Y realmente ahí no es que se ve la llenura del Espíritu Santo. Bíblicamente, la llenura del Espíritu Santo se ve en el cambio en mi vida, en la actitud conductual, en la actitud moral que yo reciba después de escuchar la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ver con que ahora, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que yo cada día me estoy dejando dominar o guiar más por el Espíritu Santo. O sea, yo soy más lleno del Espíritu Santo cuando más me dejo guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo me dejo guiar más por el Espíritu Santo? Por medio de la obediencia a la palabra. Entre yo más obediente sea la palabra, más lleno del Espíritu Santo estoy. Ahí es donde se refleja la verdadera llenura del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Este fenómeno se ha extendido también al ámbito de lo religioso. La fe emocional y anti-intelectualista parece alcanzar hoy su momento de máximo esplendor, como reacción pendular contra los desencantos de la racionalidad, lo que ya habíamos mencionado. En grosso modo, esto es lo que ya habíamos hablado. Mire lo que dice aquí abajo. La fe del creyente no puede depender de sus sentimientos. Son estos los que deben subordinarse a la fe. Y esto es importantísimo porque esto es lo que más a veces se ve. A veces la fe, la forma de trabajar, la forma de vivir, o la forma en que el creyente vive, a veces no depende de lo que dice la palabra, sino de lo que digan sus sentimientos. Y a veces la palabra de Dios es la que se acomoda a los sentimientos, o en otras ocasiones son a veces las experiencias o las estrategias las que se acomodan a la palabra, perdón, es la palabra de Dios, perdón, es la palabra de Dios en ocasiones que es la que se acomoda a las estrategias y a los sentimientos. Y no debe ser así. A veces hay personas que viven o su doctrina es en relación a lo que sueñan. Su doctrina es en relación a lo que sienten. Su doctrina o la forma como viven el cristianismo es en relación a las experiencias que han tenido. Y no debe ser así. Debe ser todo lo contrario. Mi experiencia, mis sentimientos, lo que yo he vivido debe adaptarse a lo que diga la palabra. Si mis experiencias, por muy real que yo haya sentido ese sueño, si ese sueño no está con relación a lo que está en la palabra, entonces no fue producto de una visión del Espíritu Santo o algo parecido. ¿Por qué? Porque no concuerda con la palabra del Señor y la palabra del Señor la inspiró el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no puede contradecirse. Ya ese es un principio básico, un error clave para crear una nueva herejía o una nueva secta. Entonces debe ser mi experiencia, mis sentimientos deben acoplarse a lo que está en la palabra del Señor y no al revés. Porque cuando es al revés, entonces mi fe no es bíblica, sino que mi fe es emocional. Y la hago pasar por bíblica, no porque sea bíblica, sino porque lo bíblico lo acomodo a mi emoción. Pero entonces, al fin de cuentas, se convierte en una fe emocional y eso no es correcto. Hay una pequeña tabla, y ya pues con esto terminamos, donde se puede ver las diferencias entre la fe moderna y la fe postmoderna. Es una diferencia, por ejemplo, la primera, anteriormente, y cuando se habla de intelectualizada, es que anteriormente la mayoría de creyentes lo que le interesaba era estudiar la palabra del Señor de forma disciplinada para poder saber, conocer al Señor y poder vivir conforme a la palabra del Señor. Ahora eso es lo que menos interesa. Ahora lo que más interesa que es una fe emocional. Anteriormente nuestra fe era coherente, era con relación a lo que decía la palabra de Dios. Ahora es una fe sincretista, una fe que mezcla muchas cosas del mundo con la Biblia. Y hay un sincretismo, hay una mezcla de una parte de verdad y una parte de mentira. Y esto es lo más peligroso dentro de una predicación de la palabra. Porque si yo a usted le pongo un vaso de agua negra y le pongo un vaso de agua clara,
usted inmediatamente va a saber que ese vaso de agua negra, obviamente lo estoy haciendo en un sentido de ejemplo, vamos a cambiar el color, un vaso de agua verde, no sé, un color así, todo extraño, usted no se va a tomar esa agua, usted va a dudar, usted va a decir, yo esa agua no me la voy a tomar, porque se ve sucia, se ve negra, se ve marrón, yo no me voy a tomar esa agua. Pero si yo a usted le pongo, antes de yo poner el vaso a usted, yo aquí detrás le doy una pequeña cantidad de algo sucio, de algún material que cree o que pueda dañar su vida o de algún tipo de veneno que pueda afectarle y yo se lo pongo a usted, y el agua se va a seguir viendo clara, pero ahí está ese veneno que yo le eché y usted se lo puede tomar. Y eso es lo que hace el sincretismo. El sincretismo te muestra la verdad, pero la verdad incompleta, y detrás de ella está la mentira. Y en ocasiones las personas, como ven algo de verdad y se toman ese vaso de agua creyendo de que es verdad completa, y lo que no saben es que dentro de ella hay un cierto porcentaje de mentira que tiene el propósito de dañar nuestro cuerpo. Entonces, ese es el problema del sincretismo, es la verdad mezclada con mentira. Y una vez escuché una frase con relación a esto que me gustó, que dice que Satanás no nos va a mostrar la mentira, sino que Satanás nos va a mostrar una parte de la verdad para luego meternos la mentira junto con esa y nosotros así poder creerla como si todo fuese verdad. Y eso hace daño. Hay otros puntos. Anteriormente la fe era más dogmática. Dogmática, ¿qué quiere decir? Una fe más doctrinal, eso es lo que quiere decir. Más doctrinal, ahora es más que todo una fe narrativa, una fe con relación a lo que cada uno piense, lo que cada uno crea. Entonces, a eso hay que tenerlo pendiente. Como decíamos anteriormente, era una fe más sacrificial. Ahora la mayoría de personas que dicen ser cristianas viven más que todo una fe cómoda. Entonces vemos cómo hay tantas diferencias entre la fe moderna y la fe posmoderna. Y esto, hermano, con la intención de que usted aprenda a identificar qué es lo que viene de Dios, qué es lo que no viene de Dios. Y usted crecer de la forma correcta. Entonces esperamos que este tema del posmodernismo haya sido de gran bendición para usted y que esto usted lo pueda ayudar a saber discernir y saber vivir conforme a la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Y lo más importante, ayudar a su congregación a que no caiga en ninguna de estas trampas o artimañas del enemigo. Así que, no siendo más, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.